Saludos, yo soy Iris Camacho Meléndez desde la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en el programa Debate en Derecho. Me acompañan los profesores Jorge Farinacci Fernós y Carlos Ramos González y estaremos conversando en el programa de hoy sobre las actuaciones de la rama ejecutiva norteamericana, de su presidente actual, que afectan de manera directa la práctica de la abogacía, los abogados, los jueces, y que a grandes rasgos es un ataque al sistema legal norteamericano, ¿verdad? Me parece que es un ataque que no se puede individualizar, ¿verdad? Es todo parte de una idea de un ataque al sistema legal norteamericano. Entre ellos, pues encontramos la falta de... no encuentro ni cómo decirlo, de cumplir con las órdenes de los jueces, ¿verdad? La rama ejecutiva, los abogados del gobierno no están cumpliendo las órdenes de los jueces en algunos de los casos que han llegado a los diversos estadios de los tribunales. Y también las órdenes en contra de bufetes específicos. Me parece que ese quizás pueda ser el primer tema del programa en particular. Me gustaría saber si eso había ocurrido antes en los Estados Unidos, que ustedes recuerden. Yo no creo que un ataque así a un bufete. Yo me imagino que ha habido presidentes que no están conformes con lo que hace una oficina de abogados y tienen contratos con el gobierno y de alguna manera dejan saber no sigas contratando a esos abogados. Puede ser. Tú no tienes que dar las razones por las cuales contratas a uno u otro. Claro. Pero esa no es la situación aquí. Aquí la situación es un ataque frontal y no es a cualquier bufete, es a los bufetes más poderosos, particularmente a las oficinas de abogados, de bufetes, casi todas están entre las 10 corporaciones, porque realmente estos bufetes no son bufetes propiamente de abogados, son multinacionales de servicios legales, pero que hacían unos trabajos pro bono. Entonces él está aprobando unas órdenes ejecutivas contra este grupo de bufetes, que son, creo que llaman por 5, bien específicas. Y las razones que ha escogido las está diciendo abiertamente. Sí. En unas, tú sabes que es por venganza, por clientes que representaron contra él antes de ser presidente. Otras, pues porque no le gusta las razones que se están usando para demandar a los Estados Unidos. Es decir, las razones que se están utilizando para caerle encima a estas oficinas de abogados, a estos bufetes, yo personalmente pienso que son un atentado contra el acceso a la justicia, independientemente de los intereses que ellos defiendan. Y bueno, esperemos que algún día quizás la rama judicial pueda decir algo sobre esto. No estamos seguros por otras razones que podemos comentar más adelante, ¿verdad? Que muchos de estos bufetes están cediendo. Sí. Pero no sé qué tú piensas, Jorge. Bueno, en primero, el único paralelo histórico que a mí se me ocurre, pero no a este nivel, por la razón que Carlos intimó, fue Nixon, si acaso, ¿verdad? Pero era más en las sombras, ¿verdad? Era más unas presiones extrainstitucionales, porque, ¿verdad? Obviamente los presidentes, además de ser presidentes, son dirigentes políticos y tienen fuerza política y hay otros mecanismos, muchos cuestionados, ¿verdad? Pero al menos, precisamente, qué curioso que uno siempre asociaba la presidencia de Nixon como posiblemente una de las más abusivas o que al menos puso en duda los límites del poder, que ahí había como que un mínimo de autocontrol. Nixon era abogado, y habían ciertas cosas que él hacía como quiera, pero sabía que no las podía decir tan abiertamente, las quería hacer de todas maneras, pero reconocía que requería de otros canales. Ese mínimo de pudor instintivo, tal vez, de incluso un abogado como era el presidente Nixon y muchos de sus allegados, no está presente aquí. Y yo creo que aquí ya el elemento de la política norteamericana y las instituciones gubernamentales norteamericanas están ya tan basadas en el análisis de costo-beneficio, de que si algo me sale una ventaja
quema lo que tengas que quemar en el camino, ¿verdad? El scorched earth, como a veces ocurre, y yo creo que lo estamos viendo. Entonces, el problema que tenemos es, en un sistema nominalmente basado en separación de poderes, por más que uno quiera plantear la igualdad de la rama, hay una rama que es 1000 veces más ágil que las otras dos. Y por tanto, ya va por el tercer golpe, cuarto golpe, quinto golpe, en lo que las otras están todavía reuniéndose para discutir el primer golpe. Y por tanto, el sistema no estaba, no es que no estaba diseñado, pero no estaba preparado tal vez para este tipo de velocidad y de agresividad combinada. Entonces, cuando tú vas contra los abogados, eso añade el asunto de que de por sí ir contra nadie no debería ser una norma. Pero entonces es como el slap suit, pero en esteroides, ¿verdad? Porque si tú vas contra los abogados, primero neutraliza, contra cualquiera que vayas después, van a ir sin poder contar con esos abogados y abogadas que tal vez iban a ser necesarios. O sea, que quitas esa primera línea de defensa, como estamos viendo con los inspectores generales, ¿verdad? A nivel, o sea, todos aquellos elementos que el sistema necesita para funcionar son los primeros que se están desmantelando. Y por tanto, eso suelta. Y hay que ver, porque nuevamente, y yo sé que lo vamos a discutir ahorita, los tribunales institucionalmente, para servir de freno al poder, siempre es un freno temporero. Porque si no lo logran hacer bien, eventualmente serán reemplazados por ese poder que nombrará personas que no le van a hacer freno. O sea, que depender permanentemente de los tribunales no es una posibilidad. Y ese es uno de los problemas del derecho, porque el derecho, uno, depende demasiado a veces de los tribunales, y segundo, que el sistema nuestro parte de la premisa de que sus actores institucionales van a actuar de buena fe en cuanto al arreglo institucional. Si eso no está, yo tenía un profesor que decía, ninguna constitución, ningún sistema puede completamente protegerse de alguien que lo quiere destruir. Sí, pero con sus dificultades, digamos, estructurales, políticas dentro del sistema, en estos momentos en la nación norteamericana, lo único, francamente, lo único, porque uno pensaría, si estuviéramos en otro país, que ya hubieran habido manifestaciones populares en las calles por los grupos más afectados. Claro, la presidencia de Trump se está encargando de comenzar con los grupos marginados con menos acceso al poder y con menos simpatías quizás para lograr esas manifestaciones populares. Por otro lado, lo he dicho en este programa, no hay una separación de poderes de facto con ese Congreso. Hay un intento por controlar los medios de comunicación, los cuales él se burla en las conferencias de prensa, no quiere reconocer periodistas, es decir, que ese cuarto poder que está ahí, como que tampoco ha podido hacer una especie de contrapeso. Así que aún dentro de todas esas dificultades, lo único que está quedando es el Poder Judicial Federal. Entonces él lo sabe. Cuando digo él, es ese grupo que está dirigiendo. Entonces pues han creado todo un plan de ataque que incluye varios componentes que quiero mencionar 2 o 3 para que entonces ustedes mencionen. Hablamos del control de los bufetes. A ver lo que logra, y ha logrado ya algunas cosas que lo podemos discutir más adelante. Si tú controlas los bufetes, que tenían muchas divisiones de servicio público, de pro bono, para llevar casos contra Estados Unidos, y que a propósito comenzó por el bufete que había del cual venía el fiscal Smith, que fue el que le llevó los casos en contra. Tú estás haciendo 2 cosas. Uno, estás castigando a esa persona y estás enviando un mensaje. El mensaje, ten cuidado con los intereses que defiendas en el futuro. Bueno, a renglón seguido vino entonces las otras órdenes ejecutivas, estoy cayéndote encima por los intereses que tú estás defendiendo en el pasado o que puedas defender en el futuro. Por lo tanto, es un problema serio de acceso a la justicia. 2, directamente con los que no necesariamente son abogados de bufetes grandes, hay un ataque frontal al resto de los abogados. Hay 2 cosas que ha hecho con relación, órdenes ejecutivas específicas con relación a las reglas de procedimiento civil federal, como sabemos, que las voy a repasar y recordar. 1, requerir, que ya lo establecen las leyes, las reglas de procedimiento civil, pero asegurarse que los
los representantes del gobierno de los Estados Unidos se aseguren de que allí cuando se solicita un remedio profesional como el injunction, que las reglas establecen que hay que fijar una fianza, en efecto se fije fianza en proporción al tipo de remedio que se está solicitando. Que cuando el remedio que se está solicitando es un injunction nacional, pues habría que tener millones de dólares para conseguir. Y eso siempre ha estado. Pero la rama judicial ha encontrado la manera de trabajar con esa regla de procedimiento sin limitar necesariamente el acceso a la justicia. Bueno, pues esta orden ejecutiva le instruye al U.S. Attorney que sea riguroso en la exigencia de fianza para recortar el caso. Tercera, las reglas de procedimiento civil y los cánones de ética profesional que se utilizan, los sugeridos por el American Bar Association, esto no es una ley federal ni nada, todavía es voluntario, establecen, pero la regla de procedimiento también, que uno no puede redactar una demanda frívola, ni con razones de acosar a nadie, porque le impone una responsabilidad a los abogados y abogadas. Y se le impone, esto es lo interesante, porque los abogados y abogadas, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, somos funcionarios del tribunal. Somos, como quien dice, parte del Poder Judicial. Pues ha emitido una orden ejecutiva dirigida a su Departamento de Justicia para que se analice bien el tipo de demanda que se está radicando. Y aquellas que no son muchas, que se hayan, por ejemplo, desestimado, se han perdido, que hasta ahora son, yo llevo el conteo, leía los otros, son como 8 de las más de 160. Asegurarse que no sea porque el juez haya concluido que las demandas fueron frívolas, porque a esos hay que imponerle castigos y sanciones profesionales. Eso es una manera de ir amedrentándote, de irte amenazando. Y yo creo que eso es una cosa terrible. Tercer punto, y no voy a consumir todo, pero para que veamos que son cosas bien concretas que se están haciendo. El tercer punto. Aparentemente va a aparecer por fin el Congreso reaccionando a algo, además del tema del tratado con Canadá, y es que hay terreno fértil para enmendar la ley, presumo que la ley de la Judicatura Federal, para que se prohíba a un juez de distrito federal emitir un injunction nacional. Claro, eso es otra manera de quitarse de encima el único brida que está dando el sistema, que es lo poquito, con todas las limitaciones que está pudiendo dar la rama judicial. Y lo último, no lo último, pero lo que por supuesto ya sería el colmo, que sucedió con el caso de los inmigrantes enviados a El Salvador, que es uno, o decir de frente no voy a obedecer la orden, o comportarse de tal manera, enviar un mensaje de que no voy a obedecer las órdenes, que ya eso es. Y todos ellos nos lleva a otro tema, que quizás lo podemos discutir si nos da tiempo, que es el tema de la independencia judicial. Lo que hay es una amenaza, a mi juicio, a la independencia judicial. No sé qué tú piensas o qué piensas, Jorge, sobre eso. Bueno, a pesar de que estamos viendo esto a una velocidad muy significativa, es por parte. Porque tú no vas a ganar una guerra frontal con los tribunales en el primer round. Pero puedes crear condiciones para en su momento debilitar bastante. Han mencionado todos los elementos de cómo se afecta no meramente los bufetes, los abogados y abogadas del gobierno federal, pero el trámite de casos, los tribunales de distrito federal, porque obviamente los tribunales apelativos y supremos, en lo que te resuelven un caso, se acabó. Quien verdaderamente está ahí para al momento, para parar en seco cualquier exceso o acto antijurídico, son los tribunales de distrito. Y por ahora, la ira no ha sido ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, aunque sí vimos y hemos hablado de lo que hubo con la jueza Barrett y otros integrantes del tribunal que han recibido amenazas. Los circuitos no son tan conocidos, pero ahora es contra los tribunales de distrito, que son también un poquito más los vulnerables porque es un juez. Claro. Cuando es el Tribunal Supremo, cuando es un panel del apelativo, cuando es en banco, pues es como si todo el Tribunal de Apelaciones te dice que estás mal, pero si es un juez o una persona, pues tú puedes muy fácilmente enfocar los cañones. Pero son otras instituciones además. Aunque celebraban los opositores cuando se emitió un injunction de esto contra Biden, que fueron muchas las veces,
encantados que fuera un injunction nacional contra Biden, con algo que Biden Sí, trataba de paréntesis en cuanto a eso, lo que a mí me preocupa muchísimo en cuanto a ese contraste de cómo consistentemente se utilizó el Poder Judicial para descarrilar órdenes ejecutivas que emitió el presidente Biden con, en parte, el planteamiento de que eso era un exceso, Cierto. una presidencia imperial, pero eran órdenes ejecutivas dirigidas a impactar el diario vivir. Por ejemplo, cuando durante la pandemia OSHA ordenó la vacunación en lugares o que no se hicieran desahucios durante la pandemia, eran cosas que afectaban a la sociedad. Correcto. Aquí son órdenes ejecutivas que están afectando principalmente el poder ejecutivo. Que entonces uno va a decir, bueno, pues si es una orden ejecutiva para el poder ejecutivo, bien sea. Pero es una reorganización del poder ejecutivo para hacerlo más poderoso, valga la redundancia. Pero ahí, tú sabes, como que, pero hay una laxitud que no es, ¿verdad? Que no es apropiada. Pero además, lo que quería plantear es que hay otras instituciones que están siendo, porque si tú tienes, mira el playbook, tú mencionaste varios, vamos a organizarlo. Uno, en términos de ataque político a los sectores vulnerables con poco poder político, los inmigrantes, la comunidad trans, etcétera, etcétera. Y a nivel institucional, aquellos elementos que son fundamentales para el sistema, pero son fáciles de atacar. La prensa, las universidades, la abogacía. Chistes de abogados los hemos conocido en nuestras vidas y la mayoría son muy graciosos. Porque son, ¿sabes? Pero ¿quién no le gusta tirarle de vez en cuando a un periodista que se le fue la mano, un abogado que está? Pero son instituciones que al menos este sistema necesita de su existencia para sobrevivir. Y llega un punto en que si tú debilitas todo eso, cuando finalmente enfocas en la judicatura se va a quedar sola porque no va a tener abogados dispuestos a participar de ese proceso y va a convertir ya no partes adversas y el juez o jueza adjudicando, sino que la adversidad es entre el Poder Ejecutivo y el juez o jueza. Por tanto, cuando un juez o jueza le resuelve en contra, no es que el Poder Judicial, es que ese juez la tiene contra ese presidente. Y por tanto, y en una lucha frontal de un juez de distrito con el presidente de los Estados Unidos, esta es desigual esa lucha. Y si no hay prensa que lo plantea adecuadamente, si no hay instituciones universitarias de pensamiento crítico que lo puedan de alguna manera denunciar también. Pero sin embargo, por otro lado, mira lo que pasó en Wisconsin estos días. Sí, Y no necesariamente significa que ahora Wisconsin es el lugar más liberal, a pesar de que, ¿verdad?, acaba de elegir una jueza del Supremo de Wisconsin bastante liberal, sino también fue algún tipo de instinto de autodefensa institucional que eso, porque los tribunales solos no pueden hacerlo todo. Pero si hay suficiente mínimo de masa crítica de que a tan poco tiempo, todo lo que hemos visto con Moss, etcétera, hay un exceso inaceptable, pues hay que ver hasta cuándo. Pero el problema es, y con esto termino, porque sí lo hablamos la última vez, que aún si al final hay un freno, aunque se haga ese freno, esta estructura ya cambió. Sí, eso es así. Hay unas cosas irreversibles. Por ahora, una evidente expansión del Poder Ejecutivo, que aunque al final le digan, hasta que llegaste, ¿cómo no? Pero mira todo lo que recorrí. Sí, y la ausencia de reacción que mencionaba Carlos, y en cuanto a lo de los bufetes, son bufetes muy poderosos, ¿verdad? Son parte del poder real norteamericano. El hecho de que algunos de estos bufetes ya hayan decidido negociar, ¿verdad?, de cambiar su programa pro bono a el programa pro bono que dicte la rama ejecutiva, ¿verdad? Esos van a dirigir, ¿verdad?, sus programas pro bono. Eran bufetes que han cedido a cambiar sus políticas que se conoce como DEI, pero realmente se utilizan 4 palabras, porque es diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad. Y en las órdenes aparece accesibilidad también, ¿verdad? Que hay muchas personas que un poco lo eliminan, pero el ataque es también para la accesibilidad de las personas con distintas discapacidades. El hecho de que estos bufetes que son tan poderosos, hay algunos bufetes que están en los tribunales, ¿verdad?, atacando esas órdenes y esas actuaciones de la rama ejecutiva y de las agencias de la rama ejecutiva que están
ejecutando estas órdenes. El hecho de que estos bufetes tan rápido hayan cedido, a mí no deja de impresionarme que ustedes pero piensan. Pero fíjate que estos bufetes han cedido, que son de los bufetes más grandes, por un análisis estrictamente de costo-beneficio. Estos bufetes, si bien tienen una responsabilidad profesional, tienen programas de pro bono buenísimos, eso pasa en Puerto Rico también. Muchos de los grandes bufetes en Puerto Rico, que la gente no lo sabe, pero tienen un sector pro bono que ayudan a las organizaciones sin fines de lucro, pero en esencial, al menos estos de Estados Unidos, son multinacionales. Y uno de ellos, que fue el de esta semana que finalmente se dio, yo estuve viendo la página anoche, que tiene oficinas en 7 países. Son los bufetes que son corporaciones no millonarias, billonarias. Y mira si tienen que tener mucho dinero, que han decidido finalmente, algunos de ellos, sin que porque cada bufete hay de los directamente afectados es una orden particular para el bufete X, otra para el bufete Y. Entonces se veía una tendencia que hay más de uno que sabía que era el próximo y vino, esos son los que él dice que vinieron donde mí, y se burla de ellos porque sí, en efecto fueron a doblar rodillas porque sumaron y restaron. Y fíjate si el suma y resta fue poderoso, que el que menos ha acordado, no solo a cambio de que no me quites la orden, me dejes los accesos que tenía a las oficinas federales, me restaure los privilegios que yo tenía de entrar y salir, los clearance, sino que el menos que ha dado es $400 millones y el más 100 de créditos de trabajo legal, que va a ser el bufete, que ahora se van a convertir en un bufete, con un crédito unos de 100 y otros de 100 millones, ya van como $400 millones para los intereses y el pro bono que el presidente quiere. O sea, de momento resulta que el presidente de Estados Unidos está controlando la clientela de los bufetes más poderosos, incluyendo aquellos que tenían programas de pro bono. Y claro, cuando el presidente de los Estados Unidos, la rama que está controlando esto, está controlando el acceso a la justicia. Que ese es uno de los problemas más serios que tiene esto, evidentemente, esta tendencia que ya se ha dicho por muchas personas, autocráticas que tiene el gobierno que tenemos encima. Y eso es algo que a mí obviamente me preocupa porque afecta la independencia judicial. Al final afecta la independencia judicial. Al punto que ya lo hemos discutido, el juez Roberts, con relación a lo que estaba pasando, porque lo que estaba pasando con el primero de esos casos, que es el que tuvo que ver con aquel juez que francamente en su cara lo engañaron con relación a los que estaban deportando a El Salvador, que mientras discutían con el juez y el juez se preguntaba, ¿realmente ya está en un avión o no? Les doy unos minutos. Y en lo que se pasaban esos minutos, que le dio hasta 45, lo montaron en un avión y se lo llevaron. Y el juez se puso muy duro y empezó a pedir información. Inicialmente decían que estaba todo bajo la ley esta especial de enemigos y al final han terminado invocando privilegios, no privilegios, secretos de Estado, que ese sí se sabe que no es revisable en los tribunales. Ese es más complicado. Todo para coger de tonto a un juez. Y entonces de momento el juez les baja duro y ahí es que viene otra vez la intimidación contra el juez a través de las amenazas de residenciarlo, de hablar más del juez, de su persona, de su familia, que es una de estas tácticas. Esos son ataques a la independencia judicial, que es lo que decía el juez Roberts. La rama judicial no puede permitir eso. Pero si tú le añades a eso lo que está pasando con los bufetes, pues la situación se está tornando bien crítica. Y no hemos hablado, cuando el Congreso venga con su iniciativa, yo estoy bien preocupado con lo que va a pasar con los programas de servicios legales en Estados Unidos que dependen de fondos federales. El primer año no, porque el Congreso ni existe, pero pronto esa es la ofensiva. O sea que la situación yo creo que es bien problemática. Sí, yo había pensado también en la Corporación de Servicios Legales y dije, la han dejado fuera del loop, están atacando primero los bufetes grandes, pero ya vendrán, ¿verdad? Y entonces, ¿qué nos quedan si se fuesen todo eso? Nos quedan las universidades y la Escuela de Derecho y sus clínicas. Pero está atacando, lo mencionaste ahorita, está atacando las universidades. Y déjame decirte que este ataque a las universidades
Me encantaría escuchar la reacción de ustedes. A mí me preocupa por muchas razones, además de la censura, la persecución de los estudiantes extranjeros, algunos de estudiantes doctorales que nos están deportando por tonterías y a veces sin debido proceso de ley. Y se ha concentrado específicamente con el grupo que protestaba con relación al genocidio, a lo que está pasando en Israel, en Palestina. Es que siempre han sido los estudiantes en Estados Unidos y en el mundo entero, con sobrada razón, la sal de la tierra. Son los que por diferentes razones siempre están muchas veces en la vanguardia de movimientos sociales, siempre están al frente en algunos piquetes con los obreros. Si tú logras silenciar y controlar a los estudiantes, que suelen ser chispa para otros movimientos, pues entonces 3 pasos todavía más adelante para evitar que el descontento popular, que repito, históricamente y en muchos países, que incluía Estados Unidos, incluyendo la guerra de Vietnam, claro. que empieza las protestas grandes en las universidades, pues ya estás controlando también la posibilidad de la reacción popular. Y eso es bien peligroso. Peligrosísimo. Yo lo que es rapidito, y para complementar, es enfocar un poco en la presidencia está en el centro de todo este análisis y correctamente, pero quiero rapidito enfocarme en el ejemplo de los bufetes, las universidades, para que veamos cómo juega el panorama ahora mismo y el asunto, no el problema, pero los peligros, y no quiero usar la palabra tal vez dependencia, pero lo que es cierto es de que por razones de la magnitud del presupuesto federal, de la burocracia del Poder Ejecutivo, etcétera, no hay institución exitosa en los Estados Unidos que no tenga algún tipo de vínculo con el gobierno federal, y cuando tienes un vínculo con el gobierno federal, como yo le digo a los estudiantes, si no está en la rama judicial, en la rama legislativa, el zafacón es el Poder Ejecutivo, porque ahí cabe cada agencia nueva, cada contrato nuevo. Uno no contrata con el Congreso para construir una carretera, es con el Ejecutivo. Por tanto, entonces se creó por muchas décadas en los Estados Unidos algún tipo de, y no quiero ser ni sin hacer análisis crítico de si era bueno o malo, un partnership entre muchas instituciones y el gobierno de los Estados Unidos. Los grants a las universidades, las relaciones con los bufetes, etcétera, etcétera, que de alguna manera se partía de la premisa de una relación armoniosa, simbiótica, pero que genera una fragilidad y una dependencia en el momento que el gobierno federal diga, hasta aquí llegaste. Y no sé si lo vimos, ahora mismo no me acuerdo los detalles estos últimos días, de que algo pasó con la Universidad de Harvard, de unos grants de cientos de millones de dólares, de no sé si era de la Escuela de Salud. Y Columbia también, a esas dos le han quitado. Y de momento ahí las instituciones no tienen una contestación fácil, ¿verdad? Porque podrían sobrevivir. Harvard posiblemente puede sobrevivir sin ese contrato, pero es irresponsable hacerlo. O sea, cuando tú estás en una lucha institucional y uno de los lados es irresponsable y el otro no, el responsable siempre va a perder. Porque lo responsable a veces es no escalar la cosa, porque si yo digo, pues cancélame el contrato, oye, hay gente que va a perder su trabajo, hay gente que va a tener una consecuencia negativa, se va a afectar el interés público con todo eso. Por tanto, tu instinto es acomodar. Y el otro elemento de la ecuación es que, más que la judicatura, y tú lo has mencionado ya en varias ocasiones, quien fácilmente, de un zarpazo, podría detener eso es el Congreso de los Estados Unidos. Porque al fin y al cabo tenemos esta visión de que ¿quién puede detener al presidente? Como si fuese una cuestión natural de que ese es el sistema. No, está pudiendo hacer lo que está haciendo uno, porque congresos anteriores se acostumbraron demasiado a la delegación, fantástico, se puede traer. Pero se supone que conseguir 2/3 partes de las cámaras para defender al Poder Legislativo no sea difícil. Porque ese era el marco teórico de Madison y compañía, de que un senador republicano y un senador demócrata van a tener más en común porque son senadores frente al presidente, y por tanto cuando vengan presidentes con demasiado poder se van a decir, oye, tú y yo pensamos distinto, pero tú y yo somos senadores. A nosotros no nos conviene que la presidencia se fortalezca porque ya que nosotros nos debilitamos.
no está existiendo. Claro. No está existiendo. Entonces, lo vemos con los aranceles, lo vemos con todos estos temas donde da la impresión de que es el presidente quien decide. No, es el presidente quien decide, a menos que el Congreso diga lo contrario, pero esa segunda parte de la ecuación no está presente, y mientras más ausente esté, más la impresión es de que todo depende de la voluntad de una persona. Y en efecto, como tú decías, y en estos 90 días, porque eso es lo que han pasado, uno como que lo comprende mejor. Es verdad que con relación a las 3 ramas de gobierno, la rama ejecutiva, dice la Constitución Federal, todo el poder está imbuido, vested, en una figura. El presidente es uno. Entonces eso siempre ha sido así, históricamente. O sea, el presidente no tiene más poder hoy que el que tenía hace 50 años. La Constitución es la misma. El Congreso, dices muy bien, le ha delegado, tanto le ha delegado que cuando tú comparas esa deuda millonaria, los gastos que hay entre los trillones de hace 40 años con los trillones que hay ahora, en efecto, es una cosa que uno dice, la verdad es que es tiempo de repensarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es justamente en la línea que está diciendo. Ahí siempre había unos entendidos de que el Congreso iba de alguna manera a establecer un balance. Pero además de eso, que allí donde hubiese un encuentro, porque ese poder único, amplio, unitario, le dicen poder ejecutivo, pero a mí me gusta más la expresión española que se refiere a eso, al poder maximilista, máximo posible de la rama ejecutiva, pues si había algún problema lo resolvía la rama judicial. Resolvía la rama judicial y lo que decidiese la rama judicial, pues ese es el árbitro. Y esos son los entendidos implícitos, pero se están rompiendo, porque lo que está pasando es que ese poder que está ahí se está manifestando de tal manera en la práctica, aunque formalmente siempre ha estado ahí, ¿ok? De manera que no hay un contrapeso, no lo existe. Yo voy a dar un ejemplo rapidito que me gusta mucho usar con mis estudiantes, que estoy seguro que posiblemente Jorge lo utiliza también en términos de relaciones internacionales, que está dividido entre el presidente, que es el comandante en jefe, pero no puede declarar la guerra. Si usted examina la jurisprudencia relacionada con este tema, nos vamos a dar cuenta que siempre el Tribunal Supremo está pendiente de qué piensa el Congreso, cuándo ha dicho algo, cuándo no ha dicho algo, porque está pendiente de... Al punto que yo recuerdo una vez un estudiante que me dice, profesor, estuve en Washington ayer y fui a visitar el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Y yo digo, wow, el comité me dice, ¿sabe que es un edificio como de 20 pisos? Yo, ¿cómo es eso? El comité no está en el sótano del Senado, es un edificio, no, 20 pesos exageró, es un edificio completo, es una división millonaria, es como es un propio departamento de Estado dentro del Congreso de los Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque la jurisprudencia, con sus alzas y bajas, siempre ha dicho, tú tienes el poder, aquí han pasado cosas raras, incluso guerras que nunca se han declarado, pero el Senado tiene un expertise, tiene un contrapeso, al punto que tiene su propio edificio. Ese es el único comité que tiene un edificio extraordinario. Y si yo no podía creer, yo nunca he ido a Washington para corroborarlo, pero lo he buscado por otros medios. Eso es lo que nos está pasando ahora. Lo que está pasando es que esa distribución formal de poder que se pensó originalmente en efecto ese presidente, yo creo que eso no se está dando, que es lo que hemos estado diciendo. Sí, hay una línea común, ¿verdad?, en el ataque a las universidades, a los estudiantes, a los abogados, un poco un ataque a la inteligencia, ¿verdad?, en el país. Y a mí, vuelvo, insisto, ¿verdad?, me impacta la falta de reacción y la falta de, quizás, de voluntad política de algunos sectores de reaccionar a lo que está pasando. Y insisto nuevamente, a los bufetes que están negociando, que uno puede entenderlo desde una perspectiva de que sumaron, restaron y van a pagar la mitad, que son 20 y pico de millones en uno de los casos. Pero no deja de asustar la falta de reacción de sectores importantes, claro, en los Estados Unidos, incluyendo las universidades, ¿verdad? Incluyendo las universidades. Ahí hay, hoy bueno, en estos días, nuestro colega y compañero doctor Fred Rivera Ramos reflexiona sobre la libertad académica, sí, recordándonos que eso también está un poco en peligro aquí, en un artículo buenísimo. Sí. Pero hay todavía mucho más que eso, que no tiene que ver directamente con lo que estamos hablando hoy, pero que es el tema grande, que en su día merece otro programa. Y es este intento revisionista, este intento por reescribir la historia
de los Estados Unidos a través de diferentes mecanismos, de orden ejecutiva, de censura, lo del Kennedy Center, lo del Smithsonian, para que se reescriba la historia, no en el sentido de que esta es la verdadera historia, sino que, como quien dice, todo lo que se le ha tratado de decir a usted en los últimos 50 años, de cuál fue la lucha de las mujeres, de los afrodescendientes, pues eso no es importante, eso ya no existe, hay que volver a los valores blancos, porque es así, anglosajones, ricos. Bueno, es una cosa terrible lo que se está pasando con reescribir la historia en Estados Unidos, y eso está atado a este proyecto grande que estamos hablando aquí hoy. Yo también creo que la sociedad norteamericana nunca había pasado por esto a este nivel. Pasó por una guerra civil, obviamente, en el siglo XIX, pasó por lo que podía ser el antitrumpismo, que era Franklin Roosevelt, que era un presidente poderoso, pero con menos afán destructivo. Nixon posiblemente fue el momento de mayor crisis existencial institucional, donde ahí crece lo que llaman el mistrust, ¿verdad? Y hay la teoría de la conspiración. Esta idea de que si algo mal pasó es porque fue el gobierno, porque ese es el agente rogue, ¿verdad? Malo. Pero incluso y que dio lugar a todas estas leyes de inspección generales, de estos funcionarios interramales, de todas estas doctrinas que ahora les está sonando a ellos muy raras. Y por ahí voy, dos cosas. Uno, en ese momento había un Congreso mucho más activo, mucho más poderoso. O sea, un presidente de una comisión cameral te llamaba y olvídate que para todo lo que estamos haciendo, porque esta gente... Y también porque había un partido republicano que no era nixoniano, ¿verdad? Incluso dicen que cuando, ¿verdad?, la famosa anécdota de que Nixon decide renunciar, cuando Barry Goldwater y compañía le dicen no tienes los votos, que tienes que ir. Y segundo, entonces segundo, que los triunfos institucionales en Watergate se pensaron permanentes, ya se ganó la guerra. Y a veces tú piensas que porque ganaste la guerra, la ganaste por siempre, tal vez la ganaste por algunas décadas, ¿verdad? Entonces, pues, no hay, se confió tal vez incluso demasiado en que las instituciones creadas después de la Guerra Civil, durante la Gran Depresión, durante la década 60 y 70, después de Watergate, iban a ser suficientes. Porque entonces en los 90 pues había choques sobre el presupuesto, pero pues el sistema puede vivir de eso. En los 2000, la guerra en el terror, la guerra de terrorismo, la guerra de Irak, pero eso era hacia afuera. Eso era hacia afuera. Aquí hay un asunto, ¿verdad?, de que el impacto principal se está sintiendo adentro, y yo creo que no se estaba preparado para eso. Y lo termino con esto. Hay una película que yo creo que no sé si fue HBO que lo hizo, del primer término de Trump. Me encantaría ver cómo hacen la secuela. Y está la fiscal, la subsecretaria de Justicia saliente de Obama, y le dice a un empleado de gobierno que ella está tranquila. Y le dice, mira por la ventana. Mira todos esos edificios a mí me dan tranquilidad. Y él dice, ¿a qué usted se refiere? Eso no son edificios, eso son instituciones que estuvieron antes de nosotros, estarán aquí y cuando nos vayamos seguirán. Y él se quedó inspirado con ese planteamiento. Y un tiempo después en la película se encuentra con la nueva persona que tiene ese puesto de la administración Trump y le dice, ay, me encanta ver, Estela repitiendo el discurso, esos edificios, de esas instituciones que nos van. Y el nuevo fiscal le dice, bien por ti. Otras palabras, al fin y al cabo, son edificios. Sí. Al fin y al cabo, son edificios. Las instituciones tienen los poderes que les demos colectivamente, y hay instituciones que pueden estar 500 años y con un toquecito se derrumban. Pero está todavía en flux. Todavía estamos, yo creo que gente con el shock post-electoral. O sea, todavía pensaba que... No han pasado 100 días. ¿verdad? Recuerda que los 100 días son de Waterloo, ¿verdad? Ese era y tal vez todavía no se ha... Y ahora hay que bregar, la gente tiene que bregar ahora con la cuestión económica de los aranceles, que tienen que ocuparse de ahora qué van a comprar, el carro que van a comprar, la secadora que van a comprar. Hay muchas cosas. Hay demasiadas cosas y no hay quien tenga en este momento la fuerza institucional para coherentemente atender eso, pero al menos se sigue hablando. Esto no es único de nosotros aquí tres. Se está hablando en los Estados Unidos, se está hablando en diferentes procesos educativos, comunitarios, los town halls que estamos viendo de los congresistas y senadores, que la gente, veteranos, porque muchos de los que están siendo afectados por los recortes en el Ejecutivo son veteranos por la política que había de reclutamiento. O sea que hay
pero está incoherente todavía. Y no hemos hablado, y no lo vamos a hacer hoy, para eso yo creo que necesitamos otro programa, porque muchas de esas discusiones, salvo por la comunidad de inmigrantes, y salvo por la comunidad LGBT+, la vi en la territorialidad colonial, como que en la órbita, como que nos afecta, pero todavía no nos ha afectado todo. Pues porque así es la vida. Aquí el tiempo histórico es totalmente distinto. Eso es que así. se vive allí. Eso es algo fácil. Es más, primero se está afectando hasta el mundo entero, Eso es así. antes de que nosotros... cierto es. Reaccionemos. Eso es así, eso es así. Reaccionemos. Pues nada, sabemos que hay varios temas para próximos programas. Muchísimas gracias y nos veremos nuevamente en Debate en Derecho.